Información para las preguntas 4 y 5. Los indígenas pijaos son un grupo perteneciente a la familia lingüística carib. Los pijaos se agruparon en una serie de familias que tuvieron asiento en la región que actualmente conocemos como los departamentos del Tolima y Huila. A pesar de pertenecer a diferentes grupos de una misma familia lingüística y compartir características culturales similares, no consiguieron una unidad política, situación que aprovecharon los españoles en el siglo XVI para dominar sus territorios. Pregunta 4. Teniendo en cuenta la situación que se relata en el texto, para conseguir la unidad política se debería a. Crear una entidad que gobernara a todos los grupos, b. Formar familias lingüísticas diferentes para cada grupo, c. Permitir que los grupos indígenas tengan la misma cultura, d. Buscar nuevas fuentes de alimentos para las familias. La pregunta es muy clara cuando nos dice unidad política. Eso nos permite descartar, por ejemplo, la opción C, que es más de índole cultural, más que político, aunque sí, en cierto momento la cultura puede ser factor de unión política, pero la C nos está diciendo permitir que los grupos indígenas tengan la misma cultura, y eso ya estaba ocurriendo, y no lograron unión política. Por otra parte, la opción B me habla de formar familias lingüísticas diferentes para cada grupo. Eso contribuye más a separar y a dividir que a la unión como tal. D. Buscar nuevas fuentes de alimentos para familias. Se trata de una actividad más de índole económica. Adicionalmente, la búsqueda de fuentes de alimento no me va a contribuir tampoco a la unión política. A mí, cuando me dicen unidad política, debo pensar más bien en un ente, en una persona, llámese el jefe máximo de la cultura, el cacique, como lo queramos llamar, pero un jefe máximo que gobierne absolutamente todo, y ese jefe máximo o esa entidad suprema, porque no en todas las culturas es una persona sino varias, va a ser factor de unidad política. La opción, la A.